Hola, ¿cómo están? Yo soy Jesús Chavarría y ya estamos empezando con un nuevo episodio de You Rocket y por supuesto está conmigo la linda Jackie. ¿Cómo estás, Jackie? Bien. ¿Sí? ¿Bien? Mejor. ¿Sí? Sí. Mucho mejor y comiendo sanamente. Aquí, obviamente. Porque en Carl's Jr., además de hamburguesas, porque siempre venimos también a comer hamburguesas, también hay ensaladas. Esa es ensalada de pollo, ¿no? Es ensalada de pollo, es pollo al grill, entonces es Jackie friendly por ahora. Por ahora. Ya conocerán esa historia de por qué ahora Jackie tiene que estarse cuidando lo que come, pero aún así no implica que no podamos venir a Carl's Jr. de Exacto. pronto y platicar de cine. Y en este caso, sobre todo porque viene el estreno este año de una nueva entrega de una de las sagas pues más emblemáticas de finales del siglo pasado, sin duda. Marcó generaciones. Sí. ¿No? Y la nueva entrega es muy esperada. Estamos hablando de Jurassic Park. Park. La saga de Jurassic Park. Completamente. Yo me acuerdo, obviamente no me acuerdo cuando salió la película, la primera película, pero sí recuerdo que gracias a Jurassic Park y que es una película emblemática, se abrieron varios parques, incluso aquí en México, de dinosaurios. Y creo que fue como el auge de los dinosaurios de nuevo. Ahora que regresó hace 2 años. Con Chris Pratt. 2015 fue. Exacto, entonces, 3 años. Entonces ya hacía falta, extrañamos a los dinosaurios. Sí, y creo que es algo de lo que hay que hablar. O sea, Jurassic Park definitivamente se basa su gran convocatoria en la presencia de estas criaturas, de los dinosaurios, que además conquistan, son muy llamativos para los niños, a pesar de que las películas, ojo, no son para niños pequeños, mucho menos la primera. ¿No? Sin embargo, se volvieron muy populares entre los niños y obviamente entre el público en general. Ahora, a mí de las cosas que creo que tenemos que señalar de inicio para empezar a hablar de la saga, es que la primera película, la de Jurassic Park, en ella se encuentran 2 líneas de 2 creativos muy importantes. Exacto. ¿No? Por un lado está Michael Crichton, que es el escritor de la novela. Exactamente. Pero que en esta novela de algún modo vacía lo que ya venía gestando desde que hizo la de Westworld, ¿no? La de Westworld, que por cierto dio origen a otra, a una ahorita muy buena propuesta en serie de televisión, que es de HBO, y que, bueno, por ahí tenemos un video donde hablamos de lo que es Westworld, ¿no? Pero el asunto es que la premisa de la que parte Westworld es mucho de lo que utiliza en Jurassic Park, que tiene que ver con un parque de diversiones tecnológico. Bueno, él se enfoca en lo que se le llama tecno-thriller, y en donde obviamente la tecnología se sale de control. Es en este caso el parque de diversiones se sale de control. Sí, claro, la tecnología, la manipulación genética es lo que se sale de control aquí. Y en este caso también es un parque, ¿no? Un parque de atracciones que se sale de control. La premisa es muy similar. Ahora, lo más curioso también es que Westworld no es una novela. Nope. Michael Crichton, que es conocido por escribir novelas, en realidad escribió directamente al guión. Muchos piensan que es adaptación de una de sus novelas, como muchas otras películas, y como lo es la de Jurassic Park, pero Westworld no es así, y de hecho es la película que también él dirige. Pero de alguna manera él vacía esa temática, esa estructura que ya venía ahí manejando, la vacía en esta novela, que después retoma Steven Spielberg, también que de algún modo retoma algo que ya le venía haciendo ruido desde hace tiempo y que tiene que ver con Tiburón. Exacto. ¿No? Él lo ha dicho que con esta película quería hacer una especie de continuación de su Tiburón. Exacto, que es como la fragilidad que tenemos los seres humanos ante criaturas que no podemos a final de cuentas manejar y manipular porque son seres individuales, ¿no? Que es algo de lo que hemos hablado mucho, que tiene que ver con la ciencia ficción, en el sentido más tradicional, en donde el hombre de pronto crea tantas cosas para entender su entorno y al mismo tiempo para controlarlo, que termina perdido en ellas. Sí. ¿No? Que termina peor que como estaba antes. Y eso es un poco de lo que nos habla la primera película de Jurassic Park. Ahora, hay muchos otros elementos bien interesantes. Yo creo que hay que rescatar también, en primer lugar, la participación de Stan Winston. Sí. Stan Winston, que es uno de los grandes creadores de efectos especiales. Completamente. Digo que él estaba trabajando para ILM en ese momento, y ILM en ese momento era parte, bueno, ahora y todavía es parte de Lucasfilms, y era de los más impresionantes en composición de efectos especiales. Para los que no sepan muy bien qué es la composición de efectos especiales, es justo hacer que el ambiente y el efecto especial o el efecto visual se vea completamente paralelo a la película. Y aquí se ve completamente, a pesar de que se usaron muchas cosas mecánicas. Los
dinosaurios realmente eran mecánicos, Sí. no eran como tal digitales, pero sí se hicieron retoques digitales para hacerlos parecer aún más reales. Sí, es de lo más interesante, de hecho, Sí. de lo que quizás hubiéramos visto en muchas otras películas que hoy se ven excesivamente CGI, es lo que utilizaron en Jurassic Park, que fue de alguna manera resolver con animatronics. Exactamente. Y la conjunción con el CGI, todos los elementos digitales, e hicieron que la película resultara tremendamente creíble, la verdad. Exacto. O sea, sorprendía. Porque eso es lo que era esta película, ¿no? Claro. Sorprendían los efectos especiales. Bueno, Stan Winston además es el responsable de otras joyas, como por ejemplo los efectos especiales de Terminator, sí. ¿no? Del T-2000, ¿no? Sí. T-2000 que sale en la segunda de Terminator, ganó varios premios Oscar. Exacto. Tiene que ver con todo eso. Y eso estaba también en esta película. Que además era una de las cosas que más impresionaba, ¿no? Que fueras a al cine y vieras tan real eso, y después se sacaron las tecnologías de 3D que lo hacía aún más llamativo. Que fíjate que ahora que tocas ese tema, eso es algo bien curioso, porque cuando la película cumplió 20 años, se hizo el traslado al 3D para que pudieras disfrutarlo en tu casa. Al real 3D. Es muy raro porque yo siempre lo he dicho, los transfers nunca funcionan. Si ustedes les dicen la película originalmente se filmó en tal y después la van a pasar a 3D y son las que te exhiben, generalmente no lo disfrutas. Sí, normalmente las hacen más oscuras, no están hechas de origen para lucir así. Esta película no es el mismo caso, pero a la hora de hacer el traslado, si ustedes checan de pronto los procesos que llevaron, descubrieron que muchas de las escenas eran ideales para explotarlas en el 3D. Yo tuve oportunidad de verla en una proyección especial que hicieron y la verdad es que sí, pareciera que la película estaba pensada para que luciera en 3D. Sí, ¿no? y aparte, digo, el traslado no es fácil, pero creo que sí es una buena película desde el comienzo. El traslado es aún muchísimo más fácil y se disfruta como debe de disfrutarse. Pero yo recuerdo, no la primera, creo que la segunda o la tercera, tenías que comprar tus lentes en el súper, que eran uno azul y uno rojo, para disfrutar la película en 3D. ¿Te acuerdas que salían estas ediciones, como por ejemplo la de Shrek, que traía un episodio extra que era en 3D y traía ahí incluidos sus lentecitos? Lo mismo la de Freddy Krueger. Cuando compras el box set, viene con esos lentecitos. Era un poco lo que tenías que hacer, ¿no? Y aparte eran coleccionables. También había, se van a dar cuenta de que tengo hermanas y eso, y tenían juguetes de los, no me acuerdo cómo se llamaban estos visores, pero también había de Jurassic Park. Entonces veías por el visor y era como una escena avanzando y la última era el tiranosaurio enfrente de ti y espantaba. En mi época y de chiquita espantaba. Que esa era la gran estrella de la película, sí, ¿no? A pesar de que no se trataba la película solo de lucir las criaturas. No. Ese exceso vino después, sí, con las siguientes películas. En realidad ahí sí había un desarrollo sugerente. Pretendían crear el terror, los puntos de tensión necesarios y lo conseguían en forma. Eso es lo que hace que se trate de una gran película. ¿Sí? Ahora, si a esto le agregas que contaban con la música de John Williams, uno de los genios creadores de los temas más icónicos de la historia del cine y de la cultura popular, pues ¿qué más puedes esperar? Exacto, ¿no? todavía hasta ahora, digo, todavía conocemos muchísimos productos de John Williams que muchos no saben que son de John Williams, pero sí. Sí, o sea, digo, es el que creó la música de Superman, que muy mal que no la retomaran ahora en este DC Universe. Sí. Fílmicos, muy mal, la verdad es que estaría genial que lo hubieran retomado, pero también obviamente el tema de Tiburón, ajá, ¿no? de los el tema de Indiana Jones, ¿no? Y eso me recuerda, precisamente el tema de Parque Jurásico. Tuve oportunidad de acudir al concierto que dieron para celebrar los 100 años de Paramount Universal. Ajá. En Bellas Artes. No saben la experiencia. Obviamente es como una función un poco así, nice, ¿no? Tú llegas ahí todo... Obviamente. Afinadito, ¿no? Y bueno, venía ahí el programa de temas. Y obviamente uno de los momentos cumbres de esos que te ponen la carne chinita cuando estás ahí en Bellas Artes era escuchar a la orquesta de cámara interpretando el tema de Parque Jurásico, de Jurassic Park, y estar viendo escenas, ¿no? Obviamente también nos pasaba con E.T., con Indiana Jones, ¿no? Que son los distintos temas que se pusieron, se interpretaron celebrando los 100 años de la existencia de Paramount Universal. La verdad es que es una experiencia increíble. Pero bueno, estamos hablando de una película que marcó generaciones, distintas generaciones, que tenía a varios genios ahí implicados, y qué decir del reparto. Exacto. ¿No? Si teníamos ahí a Jeff Goldblum, ¿no? Para el que todo es caos, todo era siempre caos, ¿no? Y a Sam Neill. Sí, que creo que es como el personaje más icónico, y después de esa película
Salió en varias películas, como es costumbre del cine de blockbuster, que empieza a salir una película y sale en otra y en otra y en otra, pero siempre de catástrofes. Ajá. Bueno, Sam Neill lo vimos también en otra de ciencia ficción, una interpretación muy decorosa del Hombre Bicentenario, ¿Sí? del cuento original de Isaac Asimov, que la verdad es uno de mis favoritos de Isaac Asimov. Y él sale sí. Ahí, sale en esa película. En fin, digo, eso Jurassic Park. Por supuesto, esto generó un boom, como decías, Jackie, por los dinosaurios, hasta el hartazgo. De verdad hasta el hartazgo. Bueno, al grado de que cuando estaban diciendo la de la era del hielo, la de Blue Sky, ¿sí? Se acercaron a los expertos, a los paleontólogos y todo esto, les dijeron que querían asesoría, que iba a ser en la época de prehistórica y bla, bla, bla. Y les dijeron, bueno, sí, nosotros, siempre y cuando no haya dinosaurios. Y bueno, lo bueno es que era eventualmente hubo dinosaurios en las demás, pero los protagonistas eran un mamut, un perezoso. Porque además una de las cosas que te deja Jurassic Park, sobre todo la primera y la nueva entrega, es no invites a paleontólogos a algo de diversiones, porque entonces algo va a salir mal. Esa es una de las cosas que nos enseña el cine. Exacto. Por supuesto también hubo cómics. Hay que decirlo, sí. Muy malos en general, muy malos. Los primeros en sacarlos fueron los de Top Comics. Sí. Y no el canal canal de YouTube del buen amigo el Mr. X, no. Así se llamaba. Así se llama, todavía, sí. Extinta editorial, Top Comics sacaron un saludo al buen Mr. X. Por supuesto sacaron las dos adaptaciones de las respectivas de las primeras películas. Después hubo una que se llamó la trilogía del Raptor, ¿no? Sí, me acuerdo de esa. No, estaba padre, pero el dibujo era sumamente realista y eso era lo que llamaba la atención al principio, que parecía que leías y te enseñaban como un poco de las razas de los dinosaurios y como la anatomía, que si no ya estábamos hartos, lo volvíamos a ver y era como un libro de esos, o sea, sentías que era como un libro educativo de dinosaurios. Sí, porque en realidad las historias eran todas eran lo mismo, todas eran así del clásico héroe que termina enfrentándose al dinosaurio y escapando de maneras un tanto rebuscadas. Eso era todo, no había mucho que decir de los cómics, hubo varios. Después lo retomó otra editorial, pero nunca tuvo realmente mucho futuro. No. Lo cual me lleva mejor a que valía la pena más revisar. ¿Te acuerdas el de los 80s, el de Cadillacs y dinosaurios? No, pero suena cool. Sí, ese cómic estaba... No, tienen que checarlo. Ya alguna vez hablaremos de estas insólitas propuestas de cómic que realmente funcionan, y esa es una de ellas. Pero por supuesto también hubo cómics, y todo esto fue lo que generó la primera película, y por supuesto una secuela. Una secuela que también dirigió Steven Spielberg, pero que Michael Crichton no quería escribir. No, él no quería escribir la segunda parte de su novela. Los fans presionaban, ¿no? Es que además él creía, o él lo llegó a decir, que no quería sobreexplotar el producto, lo cual pasó finalmente, pero no quería sobreexplotar la premisa de la película, porque no había mucho de dónde sacarle y no había mucho que explorar en eso. Solamente había como muchas especies y eso, que es justo lo que se ve en la segunda entrega. Se ven más especies de dinosaurios y eso, pero realmente no aporta muchísimo. Sí, de hecho se toma un tanto forzado todo el asunto, se nota. Sin embargo, el oficio de Steven Spielberg está ahí, retoma... de hecho, él fue el que siguió presionando, él fue el que terminó por convencerlo de que escribiera la segunda parte de la novela, y para que además ni la retomara completa. Le hizo un chorro de cambios a la novela original, a la segunda, a la hora de llevarla a la pantalla. Para que funcionara así. De entrada, para empezar, en la novela original, según recuerdo, eran 2 niños, no era una niña, porque obviamente Jeff Goldblum es el protagonista, ¿no? El buen Malcolm. Exacto. Es el protagonista de la película, que termina yendo otra vez a rescatar. Él no quería ir, pero bueno, lo obligan prácticamente a ir allá, porque además Julianne Moore participa y es su novia y anda por allá investigando dinosaurios, porque ahora van a la isla donde están libres. Exacto. ¿No? Donde están libres. Donde viven felices. Y la niña que se cuela, que es la hija de Malcolm, porque siente que no tiene cercanía con su papá. En realidad en la novela eran 2 niños. Exacto. No era solo uno, para empezar, imagínense los cambios. Que ahora ya saben de dónde viene la nueva entrega. Bueno, ya hablaremos de eso. Y hubo muchos cambios, pero bueno, el asunto es que entrega un producto muy decoroso. Sí. Que tenía además todavía la magia de la sorpresa. Sí. De los dinosaurios, que creo que eso era parte de lo importante de la primera película. El terror, o sea, realmente el miedo. Escenas realmente muy violentas, ¿no? Cuando se comen al sujeto que está, el que queda atrapado en la cabinita esa. Sí.
es de verdad. Sí, es violento y sí es inquietante. ¿No? Es escalofriante, pero hacen este paralelismo, ¿no? Entre las relaciones padres e hijos. Sí. A la hora de que el tiranosaurio Rex sí cuida a sus crías, que era algo que no se hacía, ¿no? Y bueno, Jeff Goldblum que tiene que cuidar a su exacto. bla, bla. Un poco cursi el asunto, pero interesante al mismo tiempo. Y buen contraste con lo violento de las escenas, ¿sí? Y lo peligroso. Obviamente el homenaje a la vieja película de Mundo Perdido con el dinosaurio en la ciudad, que además nos recuerda a King Kong. O sea, como que la fórmula parecía ya de muchos lugares comunes, pero todavía había evolución en los personajes. ¿Sí? Todavía funcionaba. Y pues la película le fue obviamente súper bien, ¿no? No le fue como a la primera, pero sí le fue súper bien. Y por supuesto, redundó en una tercera. Pero, ¿qué pasa con la tercera? Ya no está Steven Spielberg. No. O sea, yo creo que es el principal problema. Yo no sé y no me acuerdo si salió en cines o si fue... No, sí salió en cines, sí, pero estrenó en el cine. fue como yo recuerdo episodio 3. Que es como, sí, salió en el cine, ¿la vas a ver? Ya veo lo que está diciendo, se refiere al episodio 3 de Star Wars. Exacto. Ajá, sí, la vi, obviamente. Pero sí era como esas películas que ya no esperabas mucho, ya no sabías qué más podías ver y solamente se hizo como muchos fans, porque además salió en la época en la que salió Godzilla 2000. Entonces era la nueva era de los dinosaurios y ya empezábamos a ver muchísimas cosas, Godzilla ya había explotado muchísimo eso. Bueno, y Godzilla es otra cosa. Sí, es otra cosa, pero el rey de los monstruos. Ahora nos traen a los dinosaurios más grandes, más violentos y más especies, entonces era como... Sí, apostaron por la vieja fórmula de dar más de todo, que sí. es algo con lo que llegaron también en la cuarta, pero eso ahorita lo platicamos. Pero aparte creo que empezó a tener, a lucir un tanto intrascendente con respecto a su propio universo. Completamente. Cuenta nuevamente con Sam Neill, que creo que ese es el gran plus, volver a verlo a él en esas situaciones, haciendo las caras que acostumbraba y que eran realmente tan significativas en la primera película, que funcionaba muy bien, sus reacciones, etcétera. Creo que es parte del atractivo. Hay muy poco humor, que eran los toques de contraste que tenían las otras películas. Si decimos que aquí el chiste que mejor funciona es lo del celular atrapado en el... O sea, la verdad es que... Pero era algo nuevo, los celulares eran algo nuevo. Entonces, bueno, sí, ¿no? Atrapado ahí en el estómago de... Exacto. Era lo más gracioso, pues la verdad es que ya les decimos mucho. Esta tía Leoni, como la mamá fastidiosa, buscando al niño, no termina nunca de hacer clic con el público. El niño te cae mal porque en primera instancia no tendría por qué haberse perdido. Exacto, hay muchas cosas ahí, que ahí retoma cosas que no trató en la primera película. La primera escena es una de ellas, que es donde el ataque de esta niña. Sí. Eso está incluido en la primera novela y no lo tomó para la primera película, pero lo toma para esta segunda. Pero obviamente el gran atractivo nuevamente son las criaturas y... Nos presentan a al Spinosaurus, que es un dinosaurio mucho más grande y peligroso. Mucho más peligroso. Mucho más peligroso. Y todo el mundo quería ver a los pterodáctilos en plenitud. Y sí, ¿no? Sí, los vemos. Sí, yo creo que las criaturas funcionan muy bien y nos llevan a realmente como a dejarte seducir por la magia. Exacto. Que te recordaba de la primera. Meter completamente al universo de Jurassic Park. La película creo que pues quedó más como una película apenas entretenida y visualmente llamativa. Llamativa, sí. Exacto, más bien llamativa. Claro, porque además ahí ya los dinosaurios mecánicos pasaron a ser como relegados y sí se usó el retoque digital. Sí, ya era como lo principal, CGI, atractivo. Y los pterodáctilos en esta jaula para pájaros, pero para pterodáctilos, y bueno, y obviamente vuelven a estar presentes los raptors, que luego ya sabíamos desde los 90s que se descubrió que debían tener plumas, pero no parecían tan peligrosos si tuvieran plumas, pero bueno, estamos hablando de una película de ficción, no es un documental. Exacto. Entonces, bueno, pero lucen bien, o sea, y esta escena final donde los ves volando y la evolución busca su camino, de alguna manera conecta bien con el concepto original y termina salvándola de la quema, porque prácticamente la película se iba a ir a la quema. La verdad es que fue muy maltratada por la crítica y en muchos sentidos con razón. Luego tenemos una película un chorro de años después, en el 2015. Un buen de años después. Pues la primera salió en 1993.
la otra en el 97. Y la otra en el 2000. Creo, Sí. ya no recuerdo bien exactamente el año, pero creo que es 2001. Sí, 2000. Y viene esta, ya no está Joe, ni siquiera está John Johnston, No. para empezar, que al menos tenía el antecedente de haber hecho Jumanji, que hacía una película muy divertida. Ya no está él, tenemos a otro director. Sí. Pero con esta película sí hay muchas cosas, hay muchos problemas. Estamos hablando de una película que en lo personal me parece que convencionaliza por completo Todo. el concepto. Todo. Ya nos mete un héroe de acción. Es que primero, o sea, ¿No? creo que uno de los... Me cae muy bien Chris Pratt, y Chris Pratt funciona mucho, pero es de esos actores que es él siempre. Entonces, digo, desde su nueva aparición, después de ser Star-Lord y eso, siempre ha sido el mismo personaje, ha sido siempre el mismo Chris Pratt. Entonces, tienes a un actor gordito, que sabe menos hacer... gordito, Sí, pero- que sabe hacer comedia y que funciona también como para los momentos serios, pero sigue siendo él. Entonces, no digo que sea un error, pero lo primero que dices Bueno, es meter a, como dije, un actor que de repente empieza a ser famoso y de repente funciona bien en las películas, lo metes en todo y lo metes a otra saga que todo mundo va a reconocer. y nos presentas una especie de híbrido de héroe de acción tipo onda Indiana Jones. Exacto. A una película que creo que no lo necesitaba, porque No. la convencionalizas. Estábamos hablando de una película, una saga que tenía un concepto, una identidad, Sí. tenía una propuesta que era propia, ¿no? Bien terminada. Y entonces aquí la llevas como esas películas de aventuras convencionales. Para empezar, digo, por otro lado, está llena de incongruencias que todo mundo vio. O sea, la crítica pues la trató por eso de forma muy dispar, ¿no? O sea, de pronto ver a esta morra toda la película corriendo en tacones. Digo, sí, ya sé que hay gente que es capaz de soportar casi todo tipo de tormento, Pero estamos hablando de una científica que en primer instancia no tendría por qué usar tacones porque es una mujer de ciencia y las mujeres de ciencia están siempre de un lado a otro, que vive en un parque jurásico. Ajá, pero según es súper nice, digamos. Entonces, bueno, se la pasa corriendo de otro. Las distancias entre el parque varían, ¿no? De pronto llegan bien rápido a lugares donde se supone que nos están planteando que no lo harían, ¿no? Nos plantean una criatura que termina convirtiéndonos en el clásico monstruo, que era el monstruo que no queríamos ver en estas películas. Exacto. Nos crean un monstruo enorme, manipulado genéticamente. ¿Sí? Y que se convierte en la gran amenaza. Y con otro monstruo gigante acuático que sale en el momento justo, ¿eh? Es el único que no quiere escaparse de su hábitat. Es el único que no busca eso. Y en el momento justo sale para hacerse el paro, ¿no? Y se convierte como en el mismo héroe de la película, junto con el Más o tiranosaurio menos, Rex. sí. Todas estas cosas, bueno, eso es, digamos, hablando de manera muy superficial. Claro. Ya si nos vamos al desarrollo de los personajes, ni hablemos. No existe. No existe el No hay desarrollo, tal. ni siquiera hay el desarrollo de la historia parece no ser congruente, parece que le quitaron pedazos de película para hacer que funcionara en el tiempo que termina la película y metiendo simplemente inserciones de, literal, dinosaurios corriendo. Sí, y es que ese es el punto. De pronto es cuando llegan a esta escena donde él va corriendo en la motocicleta con su manada de ¿qué son estos? De los Raptors. Son Raptors. La verdad es que ya raya en lo absurdo, ¿no? Ya estamos hablando de una historia de aventuras tipo Cowboys contra Aliens. Completamente. O algo por el estilo. Con un vínculo emocional entre humano-dinosaurio. Que lo traicionan a cada momento, Sí. ¿no? Porque a mí me parece que te plantean que tienen ese vínculo, pero cuando requiere la historia otra, que cambian de bando según lo requiera la historia, Sí. ¿no? De pronto muy convenientemente para hacerla más emocionante. Ahora, que lo cierto es que tiene algunos puntos a su favor. Sí. Varios. Yo diría que de entrada es muy dinámica, lo cual la hace muy divertida. Tiene muchas, presenta tiene muchos elementos que los fans querían ver. Y es Claro. por eso que a los fans les encantó. Por ejemplo, el ver al parque completamente funcional, que fue el gran plus. Que lo viéramos porque nunca se le vio como tal. Claro, ¿no? que además digo, eso funcionó porque en esta época tenemos la tecnología para poder hacer eso. Sí. Aunque bueno, también eso provoca varias incongruencias. Bueno, Sí. desde que logren reparar este coche de no sé cuántos años tenía ahí, así de la nada, ¿no? Pero bueno, eran MacGyver, los morros. Pero bueno, esto es uno de los grandes aciertos, lo desarrollan muy bien. Sí. El ver el parque tan funcional está muy bien trabajado y eso hace que conecte directo con los fans. Y su otra gran arma, toda la carga de nostalgia.
Completamente. Toda la carga de nostalgia. Que es una trampa enorme, pero funciona. Exacto, hace que la película funcione y por eso gustó tanto al público. Sí. Y uno la disfruta, de verdad, uno Sí. te la pasas bien a pesar de que ves todas estas cosas de que no tienen tanto sentido Claro. y etcétera. Por el simple gusto de volver a revivir esos sonidos, esas reacciones, esas referencias, pues obviamente te terminan por conquistar y por eso la película le fue Sí. bastante bien. Además es una película que tal vez podría incluso salirse un poco de la ciencia ficción si no tuviera los dinosaurios y eso, porque es una película de acción realmente y que sí nos presenta la historia más allá de la historia pretexto para presentarte a los dinosaurios. Sí hay una historia a pesar de que no se cuente tan bien, pero Exacto, se entiende. Pero se entiende y sobre todo creo que es muy emocionante, muy divertida Sí. y muy espectacular. Eso sí. La verdad es que no podemos, o sea, la película, por eso decía que es como complicado de pronto hablar de ella dentro de la saga, porque no me parece que sea por algunos momentos podría ser la menos lograda de toda la saga. Sí. Cuando te pones realmente de manera formal a ver cómo es que funciona. Pero por otro lado, tiene una serie competidora que se llama Jurassic Park 3, ¿no? Exacto, muy de cerca. Muy de cerca. Entonces, sin embargo, creo que esta misma carga de nostalgia es la que le hace estar por encima de la otra. Sí. Y rescatarlos y volver a pegarle de una manera tan fuerte al público, que por eso tenemos una nueva película que está por llegar de la saga De Jurassic de World. Jurassic World, porque además esta última se llamó Jurassic World. Claro, porque así se llama ahora el parque de diversiones, ya es Jurassic World, porque ya ofrece algo más que parque de diversiones, incluso ofrece estancias cerca, como tú nadar con delfines y Sí. Ofrece más que eso. Puedes Sí. comer con dinosaurios y ahí, etcétera, etcétera. O sea, la verdad es que es una saga que creo que sí ha logrado sostenerse a pesar de estos altibajos que ha tenido en sus últimas entregas, que sigue enganchando a la gente, tiene un grupo de fans impresionante, gente muy clavada y que además tiene un trasfondo ahí filosófico existencial que no podemos ignorar, que tiene que ver con lo que hemos estado hablando de la manipulación genética, del jugar a ser Dios, de lo que representa Hammond, ¿no? Exacto. De este choque que pueden tener los científicos a la hora de encontrarse con algo que es artificial, que es lo que sostiene Sam Neill, ¿no? Estos no son dinosaurios de verdad. No. Hablemos de los verdaderos, pero es que lo malo es que esos ya se extinguieron y de pronto, en general, como público prefiere irse con los otros, que ser fiel un poco a la veracidad, digamos, o a lo natural. Exacto. ¿No? Es un poco también ese juego y es con lo que se va esta saga. Yo creo que hay muchos elementos para analizar, pero Muchísimos. nos tardaríamos como otros Muchos, 40 sí. minutos. Sin embargo, ahora pues lo que nos toca es disfrutar la siguiente película y ya hablaremos de ella en su momento de qué tal, o sea, qué nos pasó cuando Claro, la que vimos. aparte nos presentaron el trailer y todos nos volvimos a emocionar con algunos guiños que nos dieron de las películas Es que es pasadas. irresistible, Sí. es a lo que jugó la última entrega y le funcionó. La Y es verdad es que lo seguro. uno no puede dejar de emocionarse con esas cosas, pero tampoco implica que por dejarse llevar por la emoción ignoremos las fallas que tiene como Obviamente. tal, ¿no? Y que además está cada vez más lejos de lo que presentó Steven Spielberg, que era una pieza de género muy bien delineada con todo el oficio del mundo y que por eso fue una de las películas más taquilleras de la historia, Sí. ¿no? Y es una de las más representativas de la historia del cine y de la cultura. Ha sido de los productos más caros en su época, fue de los productos más caros y por eso rindió tanto. Digo, ahorita ya se quedó muy atrás, pero no por eso deja de ser icónico, emblemático y de marcar una generación completa. Veremos hacia dónde camina. Por lo pronto ya es hora de irnos ya. Ya es hora de irnos. Pero tenemos regalos antes Sí. de irnos, porque siempre tenemos regalos. No, no es cierto, la verdad es que a veces no. A veces no, a pero veces no tenemos discúlpenos. tantos regalos. Pero tratamos de que haya. Estos nos los mandó nuestros amigos de Planeta Junior, de Editorial Planeta Junior, y son de una saga que le gusta un chorro a Jackie A mí muchísimo. y a su hermana de Jackie. Mándale saludos a Tania. Hola, Vanis. Mis perros se llaman Dipper y Mabel. Bueno, dos de mis tantos perros. Ajá, se llama porque le gusta sacar, es Gravity Falls. Una de las series animadas para niños, porque realmente todo es para niños más inteligentes que se han hecho en los últimos años. Si ustedes no la conocen, yo les recomendaría que la conozcan. Ya hablamos de ella, hicimos un especial aquí de Gravity Falls, por ahí está la lista. Y aquí tenemos el
como la recopilación en cómic, la adaptación al cómic de los episodios. De los episodios de la segunda temporada. Este es el cómic 2, que es la segunda temporada, y creo que ya habíamos dado el cómic 1 de la primera temporada. Y pues aquí se van a enterar de ya el conflicto ya que se creó realmente con Dipper buscando todos los diarios y creando no me acuerdo cómo se llama, el Armageddon, una cosa así. No me acuerdo cómo le pusieron en español. El tío Stan tan involucrado en el tío esas Stan cosas. y el tío Ford. Ajá, sí, porque ya sale el tío todos. Ford. Ajá. Entonces, Ahí viene el capítulo de donde Sus se convierte en un zombie y hace una referencia muy bonita y muy chistosa, que es él en la tele, mientras los demás zombies quieren ir a comer cerebros, él sienta en la tele a ver la tele. Ajá, o sea, hay cierta crítica, digamos. Sí. Y bueno, con el puerquito que se llama Pato. Pato el puerco. Exacto, y tenemos varios de estos. Lo único que tiene que hacer, como siempre les decimos, es meterse a nuestro sitio web, que ahí sigue dándole con todo. Ahí tenemos lo más reciente en cuanto a cine, cómics, anime, videojuegos, algo de lucha libre y series de televisión. Y ahí hay una parte donde dice promociones, ahí la apachurran y ya les van a decir cómo se pueden ganar uno de estos libros, si son de los primeros en mandar correctamente las respuestas. Por lo pronto, ya nos tenemos que ir. Ya nos tenemos que ir. Muchas gracias a ti, Chucho, gracias a Carl's Jr. Y ojalá revivan a los dinosaurios, la fiebre por los dinosaurios. Yo era muy feliz. Sí, la verdad es que todos éramos muy felices con los dinosaurios, pero de pronto nos los empezaron a desgastar bastante, pero no al grado de que ya no queramos más. No, todavía queremos. Y bueno, pues aquí seguimos, vamos a terminar de comer aquí en el Cars. Sí. Ahora le caímos al de Insurgentes. Que está muy conveniente, la verdad. Tiene estacionamiento, es que a mí me gusta sobre todo la parte de arriba, la disfrutas mucho. Y bueno, nos vemos pronto. Adiós. Bye.